Si alguien fuera a asaltar un banco con una banana en el bolsillo, de seguro sería acusado de robo a mano armada. Sin duda nadie correría ningún peligro de que le disparen, pero la ley tendrá en cuenta la suposición de que el ladrón tenía un arma real. Y con toda razón, el ladrón, sabiendo que el miedo motivará a las personas a cumplir sus exigencias, usará las medidas necesarias para intimidar a sus víctimas. El miedo, real o imaginario, es una de las herramientas más poderosas de manipulación. ¿Por qué? ¿Qué hace que el miedo sea tan potente? En este video les voy a explicar cómo el miedo es capaz de manipularnos y por qué pasa esto. Pero antes, si les interesa aprender más de estos temas, suscríbanse para no perderse de nada. Además, nos están apoyando a crecer cada día un poquito más. El miedo, a diferencia de otras emociones, tiene una característica que otras no, y es que no puede ser pospuesto. El miedo, al ser generado justamente por el peligro o la agresión próxima en sus diferentes variantes, le pone la etiqueta de urgente a una situación. Y para nuestro cerebro, todo aquello que implique un riesgo de nuestra estabilidad, de integridad, salud o nuestra vida incluso, simplemente no puede esperar. Esto justamente hace que el miedo se coloque por encima de cualquier otra emoción. Ahora, ¿cómo funciona realmente el miedo dentro de nuestro cuerpo? En nuestros cerebros tenemos un pequeño núcleo de neuronas llamada la amígdala que está ubicada específicamente entre los lóbulos temporales. La amígdala tiene un papel muy importante en la detección y la expresión de ciertas emociones, pero particularmente el miedo. Es este núcleo el que desencadena una serie de respuestas y cambios dentro de nuestro cuerpo como resultado de una situación que nos causa miedo. Por ejemplo, que caminemos por un bosque y de repente nos topemos con un oso, hace que nuestros músculos se tensen, sudamos, el pulso cardíaco sube, sentimos pánico y terror, entre otras respuestas. Justamente una de las hormonas que ayudan a este proceso es el cortisol, que básicamente está diseñado para alertarnos de posibles peligros y prepararnos para adoptar medidas extras que nos protejan y aumenten nuestras probabilidades de supervivencia, por decirlo así. Aumenta la presión arterial, reduce la capacidad cognitiva, aumenta la agresividad, colabora con el estrés, detiene la digestión y el sistema inmunológico. Son solo algunas de las respuestas que genera el cortisol cuando tenemos miedo. En resumidas cuentas, la amígdala funciona como una central de alarma de nuestros cerebros para estas situaciones que termina por involucrar a todo nuestro cuerpo en una respuesta de huida o de lucha. Y el cortisol colabora fuertemente en este proceso. Pero el miedo no está solo. Tiene una prima hermana, si se puede decir así, que es la ansiedad. Si bien el miedo está presente en muchas especies, la ansiedad, es decir, el estado emocional cuando anticipamos una amenaza que aún no se ha hecho presente, es una habilidad que solo los seres humanos hemos desarrollado. Es decir, que ante un riesgo imaginario, el sistema de alarma de la amígdala se dispara de igual manera, provocando las mismas respuestas o similares que si el peligro realmente existiese en la vida real. Volviendo al ejemplo de recién, podríamos estar ansiosos si caminamos por un bosque y creemos firmemente que nos aparecerá un oso, aunque nunca hayamos visto uno, y las probabilidades de que eso ocurra sean realmente muy pocas. De esta forma nos sentiríamos igual que si nos topásemos con un oso en vivo y en directo. Por si fuera poco, como nuestro cerebro es una máquina asociativa, si por ejemplo alguna vez nos pasó realmente que caminando por el bosque nos topamos con un oso, de ahora en más, y al menos por algún tiempo, si volvemos a ese bosque y cruzamos por el mismo camino donde nos topamos ese oso, automáticamente nuestro sistema de alarma se disparará haciéndonos sentir preocupados y en alerta. Después de todo, si pasó una vez, podría pasar dos veces, ¿no? Para todos aquellos a quienes los asaltaron alguna vez, de seguro entenderán muy bien de lo que les hablo. El cerebro crea justamente una asociación entre el recuerdo de ese hecho y el lugar donde pasó todo, haciendo que nos sintamos ansiosos e incluso tomemos medidas preventivas. El problema viene justamente cuando este sistema de alarma puede no funcionar del todo bien, es decir, cuando nuestro cerebro detecta peligros donde no los hay a evaluar riesgos en exceso, provocando las mismas respuestas o incluso peores que si estuviéramos en una situación de peligro real.
Aquí es cuando aparecen en escena los famosos trastornos de ansiedad. Tal vez se pregunten, bueno, pero ¿y con todo esto qué hace que el miedo sea una herramienta tan potente de manipulación? Justamente el miedo, al ser una emoción de carácter urgente para nuestro cerebro y al generar todas estas respuestas que están orientadas a alejarnos del peligro y a mantenernos a salvo, obviamente no podría ser desperdiciada por aquellas personas de dudosa ética y moral, ni hablar de aquellas que ni siquiera admiten sospecha, que utilizan el miedo como herramienta de manipulación para obtener lo que buscan. Como a nuestro cerebro primitivo no le interesa mucho comprender la amenaza que nos produce el miedo, tomará las medidas necesarias antes de cualquier juicio concienzudo. Tal como no podría ser de otra manera, esas personas nos presentarán algo que nos produzca cierto miedo o ansiedad y nos harán ver que elegirlas es la mejor elección que podríamos tomar para evitar esos peligros y con ellos el miedo que nos provoca. Si esta situación les suena algo familiar, seguramente es porque la han visto o vivido muchas veces a lo largo de su vida. Desde algunos padres que utilizan el miedo para educar a sus hijos, pasando por políticos que lo utilizan para ganar votos, hasta la publicidad que muchas veces vemos todos los días. La idea central en cada caso donde el miedo se usa como manipulador de la conducta humana es que si no compras tal producto o servicio, si no eliges a tal o cual candidato o candidata, si no haces esto o lo otro, algo malo te pasará y esto genera miedo en las personas. Y como ya mencionamos antes, el miedo no puede esperar y a nuestro cerebro primitivo no le interesa mucho comprender estas amenazas, por lo que simplemente tomará el camino más fácil que nos aleje de toda esta situación. Y, oh, qué casualidad, el camino más fácil es comprar ese producto o servicio, elegir a ese candidato o candidata, hacer lo que nos dicen, todo para evitar que nos pase algo malo. Sería mucho mejor que usáramos medidas menos invasivas para motivar a las personas, pero como el miedo funciona tan bien, mucha gente lo usa como método para conseguir lo que busca y en peores casos construir sistemas autoritarios. A la larga, quienes usan el miedo como herramienta de manipulación, creando un peligro que es exagerado o no existe, las personas se darán cuenta de esta mentira y no tan solo dejará de funcionar, sino también que cualquier credibilidad y confianza se irá básicamente al demonio. Realmente no podemos aspirar a construir mejores entornos si estamos utilizando este tipo de herramientas que al fin y al cabo manipulan a las personas solamente con el objetivo de conseguir lo que nosotros queremos. No digo en absoluto que todos lo hagamos, pero sí que es algo que vemos muy frecuentemente. Creo que si utilizamos emociones que respalden y motiven a las personas, a la larga vamos a terminar construyendo un mundo un poquito mejor. Si este contenido les fue de ayuda, suscríbanse para aprender más de estos temas, compártanlo con aquellas personas a quienes deseen inspirar y déjenos sus dudas en los comentarios. También pueden seguirnos en nuestras redes, los links estarán justo abajo en la descripción. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Chao.